¿Qué lleva a las personas a tomar el boxeo como rumbo de vida? ¿Qué los motiva a entrenar con tanta disciplina para llegar a una pelea donde un mal golpe podría dejarlos lastimados? O peor aún, un golpe que podría terminar con sus vidas. Yo soy Ricardo Balseca y este es el lado humano del deporte. Sábado 29 de septiembre de 2022. El boxeador colombiano Luis Quiñones perdió la vida. El último parte médico informaba del deterioro clínico, neurológico, metabológico y funcional que le causó un coágulo cerebral motivado por un hematoma provocado por los golpes que recibió en esa pelea por el título nacional de las 140 libras. Montreal, Canadá, agosto de 2021. La boxeadora mexicana Janet Zacarías se enfrentó a la canadiense Marie-Pierre Hall. Momentos antes de que la pelea llegara a su final, Zacarías recibió una seguidilla de golpes que imposibilitó a la mexicana. El referee declaró nocaut técnico, pero antes de que Hall pudiera festejar, Zacarías comenzó a convulsionar y fue trasladada de emergencia al hospital. Parecía que la joven se estaba recuperando. Sin embargo, pocos días después se anunció su muerte. Las pérdidas de Quiñones y de Zacarías se suman a las decenas de fallecimientos que ocurren en el mundo del boxeo cada año. Según las estadísticas, entre 1890 y el 2019, 1.876 boxeadores han perdido la vida arriba del ring, lo que deja en evidencia el riesgo que corren los pugilistas a la hora de subir al encordado. A pesar de esto, este deporte es uno de los más populares en México. ¿Pero qué lleva a las personas a tomar el boxeo como rumbo de vida? ¿Qué los motiva a entrenar con tanta disciplina para llegar a una pelea donde un mal golpe podría dejarlos lastimados? O peor aún, terminar con su vida? La respuesta por parte de José Antonio Hernández, el Charro, entrenador del actual campeón en peso mínimo de la Federación Internacional de Boxeo, Daniel Valladares, es contundente. En México, desgraciadamente, se sube el ring para poder llevar comida a su casa. Por ahí dicen que se necesita estar loco o tener mucha hambre para subirse a agarrar a golpes. Y en México tenemos 205 campeones del mundo en la historia. Somos el segundo país que más campeones del mundo tiene. Y desgraciadamente, mientras siga habiendo pobreza, vamos a seguir teniendo campeones del mundo. Actualmente, México tiene 7 campeones mundiales. Daniel Cejitas Valladares, campeón en peso mínimo de la FIB. Julio César Rey Martínez, campeón peso mosca del CMB. Juan Francisco Gallo Estrada, campeón peso mosca de la AMB y campeón franquicia del CMB. Rey Vargas, campeón en peso super gallo del CMB. Emanuel Vaquero Navarrete, campeón peso pluma de la OMB. Saúl Canelo Álvarez, campeón de peso supermedio de la AMB, CMB, FIB y OMB. Y Luis Alberto Venado López, campeón de peso mosca de la FIB. Por su parte, el narrador de box Víctor Silva piensa que los boxeadores son personas sencillas, gente sensible que te brinda una gran amistad. Te das cuenta que es gente muy sencilla, que es gente muy sensible, sobre todo cuando los conoces antes de que sean estrellas, puedes acercarte mucho con ellos y como cualquier persona tener una buena amistad. Es por eso que se vuelve una gran disciplina para quien tiene problemas de conducta, para desestresarte y para todo tipo de cosas. Que es también una gran herramienta para salir del lugar donde estás. Es por eso que es complicado y que ayuda regularmente a gente de bajos recursos. Para Silva, no es fácil entrar al boxeo. Porque a la gente no nos gusta que nos peguen. Claro. Eso es muy complicado. ¿Quién sí se queda? ¿Quién está ahí? Por supuesto, puedes entrenar boxeo sin contacto. Hay muchos gimnasios, se ha vuelto muy popular y muy de moda el boxeo actualmente. Pero el boxeo también es un gran recurso para que puedas destacar, para que puedas salir de donde estás, generar dinero, generar bienestar para tu familia. De hecho, una de las primeras cosas que hacen los boxeadores cuando empiezan a ganar buen dinero es comprarle una casa. Ángel Tashiro Fierro es un peleador mexicano nacido en Tijuana, Baja California, una ciudad fronteriza que es la antesala para muchos mexicanos y extranjeros que sueñan con cruzar a la frontera a los Estados Unidos.
También es una de las ciudades con más altos índices de pobreza y delincuencia. Tashiro Fierro está rankeado entre los mejores 30 pesos ligeros del planeta. Ángel trabajó como taquero al tiempo que entrenaba box, proceso que fue muy difícil. Al principio mi mamá me llevaba a la taquería y de ahí me iba al gimnasio. Mi mamá me llevaba ahí cerca de la casa. Entrenaba, entraba a trabajar a las 4 de la mañana y salía a las 4 de la tarde. Cuando recién iniciaba en el boxeo trabajaba como taquero, limpiando platos, también llegué a taquear, trabajaba con amigos, incluso llegué a vender celulares. Pero gracias a Dios, mi pelea ante Alberto Machado cambió mucho las cosas. Ahora ya tengo patrocinadores que me permiten dedicarme por completo al gimnasio. En otro estado fronterizo de México, Daniel Cejitas Valladares se prepara para ir a Japón a defender su campeonato mundial de peso mínimo. Pero el camino no ha sido fácil. Han sido 8 años de trabajo duro, en el que en la búsqueda para poder sobrevivir, siempre encontró un lugar seguro en el boxeo. Siempre he estado por encima de otras actividades. He trabajado de muchas cosas. Fui mozo, cajero, trabajé en gimnasios y lo último, como chofer. Y el proceso no ha sido fácil al ser campeón mundial. Y lo disfruto tanto por todo lo que me costó. Me costó llegar hasta aquí. Daniel nació en Guadalupe, Nuevo León, uno de los municipios con mayores índices de pobreza, donde el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, el Coneval, ha estimado que de 2008 a 2018, el 14.5% de la población de la entidad vivía en una situación de pobreza. Es decir, 773,000 personas aproximadamente. De este universo, el 14.1%, cerca de 747,800 personas, estaba en situación de pobreza moderada, mientras que el 0.5% de la población se encontraba en situación de pobreza extrema. Alrededor de 25,200 personas. Valladares mismo reconoce que el arduo trabajo a la gloria no fue sencillo, pues hubo ocasiones en el que el dinero no alcanzaba para satisfacer las necesidades más básicas de su familia. A mis hijos no les iba a dar aire de comer, tengo que trabajar. Hubo muchas personas que me ayudaron cuando renuncié a mi empleo un mes antes. En el transcurso que no trabajé, muchas personas me apoyaron. Creo que querían que cumpliera el sueño, y lo logré. En 2013, otro boxeador mexicano fue víctima de los riesgos del pugilismo. Francisco Leal, apodado el Pequeño Soldado, participó en un combate contra Raúl Hilares, en Cabo San Juan, Baja California Sur, México. Durante el 8º round, Leal recibió varios golpes y cayó al suelo. Aunque intentó levantarse, quedó derribado y el juez decretó nocaut técnico. El Pequeño Soldado fue trasladado al hospital de San Diego. Los médicos lo declararon en un estado de coma y 3 días después perdió la vida debido a la formación de coágulos de sangre en el cerebro. Debido al elevado número de deportistas lesionados de gravedad, el Consejo Mundial de Boxeo, el CMB, ha tomado diferentes acciones para evitar más muertes. Una de ellas fue el uso de guantes, pues antes de 1890 se peleaba a mano limpia, lo que era mucho más peligroso. También se redujo a 12 rounds el número de asaltos en peleas del campeonato, ya que las estadísticas señalaban que del round 13 al 15 las posibilidades de muerte o daño cerebral eran mayores. Esto debido al cansancio y fatiga de los pugilistas. El suceso que determinó esta medida fue la muerte del boxeador coreano Kim Dong-koo en su pelea contra Ray Mancini en 1982. La implementación de categorías de peso dentro del boxeo fue otro de los esfuerzos por proteger la vida de los deportistas, ya hasta que antes de 1920, un hombre de 80 kilos podía enfrentar a uno de 50 kilogramos, dejando en clara desventaja al de menor peso, causándole daños irreversibles o incluso la muerte. A pesar de estas disposiciones, los boxeadores amateur aún están en una zona de desprotección y siguen corriendo riesgos innecesarios que comprometen su bienestar. Por ejemplo,
La incorporación de resonancias magnéticas para detectar la posibilidad de daño cerebral antes de cada combate es un privilegio que está reservado solo para los deportistas que ya se encuentran en la rama profesional. En México, como en muchos otros países pobres, el deporte es uno de los pocos caminos que los jóvenes tienen para salir de la pobreza. En Brasil y en Honduras, por ejemplo, el fútbol es la vía. En nuestro país, estos titanes prefieren ponerse los guantes y entrenar para poder salir de su situación. Una decisión difícil en un país en el que la expresión de la delincuencia es frecuente. Es por ello que el Charro los define como... El boxeador en sí es una persona muy valiente, es una persona que persigue sus sueños, es una persona disciplinada. Que literalmente se juegan la vida en este deporte de alto riesgo. No importa el sexo, edad o trayectoria que tenga el pugilista. Subirse al ring siempre será un riesgo. Los boxeadores lo saben, pero para muchos de ellos es el único camino. Y ante este escenario, como dice el mismo Cejitas Valladares, el riesgo se vuelve intrascendente.